Dice la palabra que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Yo quiero decirte en esta mañana que tú eres un espíritu con Él. Y para desarrollar este tema, tuve que venir desde atrás para que podamos entender qué significa nosotros ser un espíritu con Él. Y quiero comenzar en esta mañana con el libro de Juan, capítulo 3, verso 5. Gloria a Dios. Y aquí hay una respuesta. Yo la voy a leer, Omar, para que no te preocupes. Yo sé que tenemos algunas fallas técnicas. Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y quise entender y profundizar qué es lo que significa que nosotros nacemos de agua y del Espíritu. Y aquí hay dos elementos que son totalmente diferentes. Lo número uno que vemos aquí es un elemento visible, que es el agua. Todos podemos ver el agua, pero hay otro elemento que el Señor está diciendo, del cual nacemos, que no lo vemos. Porque un espíritu es lo que no se ve, ni lo que se puede tocar en lo natural. Y el Señor está diciendo, hay que nacer del agua y del Espíritu, dos elementos. ¿Por qué el Señor combina estos dos elementos para el nuevo nacimiento? Y el agua es tipo de muchas cosas en la palabra del Señor. Y la número uno que quiero resaltar es que el agua es tipo de limpieza. Levíticos capítulo 14, verso 8. Levíticos capítulo 14, verso 8, para los que están anotando, me imagino que todos. ¿Qué nos dice Levíticos capítulo 14, verso 8? Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Es decir que hay muchos versos que podemos leer en Levíticos que tienen que ver con lo que es la purificación a través del agua. Por ende, el agua era tipo de limpieza, y los fariseos tomaron este verso tan a pecho y tan torcido, que ellos establecieron también mandatos de hombres con relación a esto. Por eso Jesús en el libro de Marcos capítulo 7, versos 3 y 4, Marcos capítulo 7, versos 3 y 4, el Señor le dijo lo siguiente: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces si no se lavan las manos, no comen. Pero en el contexto, no tenemos tiempo de leer todo el contexto, que el Señor está diciendo esto, lo que le está diciendo es hipócritas, porque ellos se lavaban las manos antes de ir a comer, y cuando iban a las plazas venían y se lavaban las manos, porque ellos entendían que era la manera de mantenerse puro delante del Señor. No era un asunto solamente por higiene, sino ellos entendían que cumpliendo esto, ellos se mantenían puros delante del Señor. Por eso en una ocasión le dijeron a Jesús: pero tus discípulos no se lavan las manos, están pecando, porque entendían que era un mecanismo de purificación. Entonces, por eso es que el Señor en el libro de Ezequiel profetiza sobre lo que va a hacer más adelante, porque el Señor, cuando le dice esto más adelante en Mateo 15, 18, le dice: porque lo que contamina al hombre no es lo que entra dentro del hombre, como lo natural parece. Nos comemos un pescado y nos cae mal y nos contaminamos. Pero el Señor le está diciendo algo totalmente fuera de lo que es la lógica humana. Lo que contamina al hombre es lo que
sale de dentro del hombre, porque de dentro del hombre salen los homicidas, los adúlteros, la fornicación, el robo, la mentira. Por ende, hay algo que está podrido dentro. Hay algo dentro del hombre que está dañado. Hay algo que no es nada, como decía el pastor Bernardo, no es nada dentro porque está dañado, está corrompido. Por eso el Señor en Ezequiel capítulo 36, verso 25, ¿qué nos dice? Ezequiel capítulo 36, verso 25 dice: y esparciré agua limpia y seréis limpiados. Esparceréis agua limpia. Pero sigue hablando en el 26. ¿Y qué le dice? Y les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la palabra es tipo, el agua es tipo de limpieza. Pero el agua es tipo también de vida y de espíritu. Por eso es que cuando la mujer samaritana se acercó a Jesús, Jesús le dijo: si tú supieras y conocieras el don de Dios y quién es que te habla, tú le pedirías de un agua que cuando la tomarías no tendría sed jamás, sino que saltaría dentro de ti vida eterna. Porque había un agua de vida que habría de venir en el mismo momento que el hombre experimentara de verdad el nuevo nacimiento. Pero yo entiendo por la palabra que Nicodemo estaba como muchos de los que están en la iglesia. Estaba nacido de nuevo, pero su crecimiento atrofiado. No han nacido de nuevo completamente, porque Nicodemo conocía la palabra y cumplía en cierta medida la palabra. Era un hombre bueno, daba diezmo, ayudaba, daba ofrendas, pero faltaba un elemento. Faltaba el elemento del espíritu. Porque por eso es que el apóstol Pablo dice: porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Por ende, que el nacimiento del agua tiene que ver con el nacimiento de la palabra, acompañado de lo que es el nacimiento del espíritu, porque el espíritu es lo que le da vida a la palabra. Por ende, tenemos que entender, partir de esta base para entender lo que el Señor nos está enseñando de nacer de la palabra y nacer del espíritu. Es decir, tener vida, tener un brote dentro de nosotros que bate de la cabeza hasta los pies, de ríos de agua viva que el Señor nos da para vivificar la palabra que ha sido implantada en nosotros. Por eso es que mucha gente conoce la palabra, pero no tiene deleite en el Señor. No se deleita en la oración, no se deleita en la presencia, porque le hace falta vida de espíritu. Hay gente que predica, pero le hace falta vida de espíritu, porque el espíritu es que le da vida a la palabra. Creemos que la palabra es poderosa, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero esa palabra, dada de manera muerta, no va a tener ningún efecto. Fíjese que el Señor, cuando fue tentado por el enemigo usó la palabra torcida, pero usó la palabra, y esa palabra no tuvo ningún efecto porque fue torcida. Pero cuando Jesús combatió al enemigo, lo combatió con la palabra, y la palabra de Jesús hablaba, era una palabra de vida, de espíritu, que el enemigo tuvo que huir inmediatamente. Porque cuando la palabra tiene vida de espíritu, es una palabra poderosa. Y lo que el Señor está diciendo aquí del nuevo nacimiento es que nosotros tenemos que experimentar en nuestra vida y entender qué es lo que significa que nosotros hayamos nacido de nuevo. Por eso siempre enseño que hay gente que tiene 100 años en el Evangelio y son años repetidos. Y conocen mucha palabra y conocen muchas cosas, pero no tienen vida de espíritu. Porque hace falta todavía ese nacer
del Espíritu de Dios para completar, yo le diría, me atrevería a decir, el nuevo nacimiento, el verdadero nuevo nacimiento. Bendito sea el Señor. De manera que, entendiendo esto y entendiendo otro elemento que está dentro del contexto que habla de reino, le está diciendo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí cuando quiere decir ver el reino? Porque muchas veces nos trasladamos únicamente al reino futurista, al reino que un día, y es correcto, el Mesías va a establecer un gobierno de equidad y justicia, pero es más que esto. Porque un reino es un territorio donde un rey reina. Y entendemos por la palabra que el Señor reina. Reina en todas partes, por ende, donde quiera que haya un rey, hay un reino. Por eso entendemos que el reino de Dios es más que el reino que va a concluir con un reino físico del Mesías. Hay un reino, por eso es que Juan el Bautista decía, arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Tenemos un reino futurista, pero Juan está diciendo que el reino se ha acercado. ¿Qué quiere decir la palabra con que el reino se ha acercado? Era precisamente que Jesús, el rey, había llegado a la tierra. Por tanto, el reino había sido inaugurado en Jesús. Inaugurado de forma visible. Porque Él siempre ha reinado. Pero de forma visible en la tierra, el reino comenzó a expresarse cuando Jesús viene y mora entre los hombres. Por ende, donde está el rey, hay reino. El reino había llegado, pero el reino también es espiritual. Hay cosas que usted no puede ver del reino si usted no ha nacido del agua y del espíritu. Eso es lo que le quiero decir. Es necesario para poder ver cosas que no se ven en lo material, que usted nazca del agua y del espíritu. Porque el reino de Dios es invisible, pero Cristo lo hizo visible. Y ese reino Cristo ascendió, y ahora nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de hacer visible el reino invisible para los hombres. Entonces es mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad con el verdadero nuevo nacimiento, y cuando el Señor hace resplandecer su rostro sobre nosotros, vamos a mostrar la visibilidad del reino aquí en la tierra. Entonces es importante que nosotros entendamos qué es lo que nosotros ha acontecido, y como decía alguien con quien conversaba en uno de estos días, me decía, el nuevo nacimiento es el evento más grande que ha sucedido aquí en la tierra. Se puede tirar una bomba, la bomba en Hiroshima y Nagasaki, se destruyó todo, quedó un cráter tremendo, una devastación tremenda, y nos impactamos con el evento que sucedió. Pero déjame decirte que el nuevo nacimiento, la regeneración de nuestras vidas, la transformación de nuestras vidas, el nacer de la palabra, el nacer del Espíritu, es el evento más grande que en esta humanidad nosotros podríamos experimentar. ¿Cómo es que yo nací físicamente y el Señor me está diciendo que yo voy a nacer de nuevo? ¡Aleluya! Es un evento tremendo y poderoso que nosotros hemos experimentado por la gracia y por la misericordia de Dios. Amén. El nuevo nacimiento. Y hemos nacido del agua y del Espíritu. ¿Y qué significa entonces nosotros ser un espíritu con Dios? Porque lo que pasa es que cuando uno se encuentra con el Rey incomparable, la palabra de Dios dice que Él es espíritu. ¿Usted sabía eso? Que Dios es espíritu. Entonces, si Él es espíritu, yo le voy a hacer una pregunta en este día. ¿Qué posibilidad tiene un espíritu de no ver un espíritu? Porque el humano no puede verlo. Pero ¿qué posibilidad usted reflexiona tiene un espíritu de ver otro espíritu? ¿Cómo dice Martín? Todas. Es decir,
un espíritu puede ver otro espíritu. Pero entonces Dios es espíritu. Pero entonces lo que ha sucedido en nosotros es que se nos ha implantado una nueva naturaleza. Es que hay una implantación de algo superpoderoso. Es que lo que está cohabitando en nosotros es tan grande que nosotros, Dios ha puesto su espíritu fundido con nuestro espíritu para que nosotros podamos ver al Dios espíritu. Entonces, para nosotros encontrarnos con el incomparable, tenemos que entender primero que somos un espíritu con Él. Y yo sé que esto suena fuerte, pero dice la palabra de Dios, Manuel, que Él te conoció antes que tú estuvieras en el vientre de tu madre. En otras palabras, para Dios, tú eras antes de que tú salieras de ese vientre. En la eternidad tú eras, porque Dios te concibió en la eternidad. Por eso es que la palabra de Dios dice que cuando Dios crea al hombre, le dice almas vivientes. Y en otra traducción dice espíritus vivientes. Lo que está diciendo es que a lo que es vida, a lo que es espíritu, Él le puso un cuerpo para que habitara aquí en la tierra. Por eso nosotros somos espíritu primeramente. Porque es el soplo de Dios puesto en un cuerpo. Por eso es que Dios, dice la palabra, que cuando morimos, el espíritu va a Dios que lo dio. Entonces es importante que nosotros entendamos en la dimensión del espíritu que nosotros tenemos que estar para nosotros poder ver al incomparable. Para nosotros encontrarnos con el incomparable. Hay mucha gente que piensa que, y aún dentro de nosotros, por la estructura mental con que venimos de la niñez y de las familias, de que Dios solo está allá arriba, sentado en un trono, y que cada vez que yo tenga una situación difícil, Omar, yo tengo que clamar para que Él descienda. Para que Él descienda y me venga en mi socorro y venga en mi ayuda. Yo muchas veces pienso que el pueblo piensa eso. Y a veces lo he pensado yo. Señor, desciende. Señor, desciende. Pero yo tengo noticias para ustedes. Ya el Señor descendió. Ya el Señor descendió. Cuando Dios comienza a revelarse, se comienza a revelar de la siguiente manera. Y voy a comenzar a partir de lo que es el pueblo de Israel en el desierto. Para Dios tratar con ellos, el Señor decidió estar encima de ellos. Ponga atención aquí. Dios estaba encima de ellos. ¿Cómo así? Una columna de fuego y una columna de nube. Nube en el día y fuego en la noche. Es decir, que Dios estaba ¿dónde? Encima del pueblo. Él estaba cerca, pero estaba encima. Y la muestra de esto es que el mismo Dios, queriendo entonces acercarse al pueblo, le dice a Moisés, construyeme el tabernáculo, porque yo quiero estar más cerca. Y entonces se construye el tabernáculo y Dios decide confinarse entre comillas y habitar en esa tienda. Fíjese en medio de ellos, gracias pastor, en medio de ellos, fíjese que el arca del pacto era tan poderosa que representaba la presencia y cuando no estaba el pueblo perdía. Y el que le topaba, no tenía que topar, le moría. Porque ahí estaba ¿qué? Dios. La presencia es Dios, ahí estaba Dios. Él decidió habitar en medio de ellos de esa forma. En una forma simbólica. Pero es que Dios quería acercarse más. Y Él dijo, yo no me conformo con estar encima. Ni siquiera confinarme a un espacio tan limitado como el tabernáculo. Yo tengo un plan. Y el plan que yo tengo es que primero yo me voy a revelar y voy a habitar en medio de los hombres para que ellos vean la visibilidad del Dios invisible. Por ende entonces el Señor se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso la palabra dice que su nombre se llamará Emmanuel.
Emmanuel significa Dios con nosotros. Por ende, entonces Dios comienza a descender desde lo alto hasta el tabernáculo, y del tabernáculo se hace hombre, habita entre nosotros para tratar con el hombre. Pero no se queda ahí. Aleluya. Sigue el Señor. Sigue el Señor ahora. Y entonces cuando sus discípulos comenzaron a hablar con él, libro de Juan, capítulo 14, versos 16 al 17, quiero que me lo pongas, Omar. Yo quiero que ustedes vean estos versos. Juan capítulo 14, 16 y 17. El Señor les dijo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. 17. Aquí está. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Y ponga atención a esto, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, Emmanuel, pero estará en vosotros. De encima al tabernáculo, del tabernáculo a Emmanuel, y de Emmanuel a morar en nosotros. Por ende, lo que habita en ti es poderoso. Es que el Dios invisible ha decidido morar en ti, hacer morada en ti. Ha decidido fundirse con tu espíritu. Y esto es poderoso. Esto es poderoso. Yo espero que el Espíritu de Dios le dé espíritu de revelación y entendimiento para que usted entienda lo que esta palabra quiere decir. Bendito sea el Señor. De que yo soy un espíritu con Dios. Por ende tengo que hablar de identidad. Porque la palabra me dice, me habla de identidad. Me dice que yo soy un espíritu con Él. Identidad. Y la identidad es importante porque me hace entender quién soy, pero no solamente lo quien yo soy, sino lo que Dios dice que yo soy. Porque mi identidad no depende de lo que yo crea que yo soy, ni de lo que el otro crea que yo soy, sino de lo que Dios dice que yo soy. Entonces en mí hay una identidad que Dios ha definido y ha dicho: tú eres un espíritu conmigo. Entonces es importante que nosotros vayamos entendiendo cómo Dios ha ido, yo diría, humillándose para llegar a este depósito de nada. Pero que Él tuvo que preparar algo tremendo. Por eso el acontecimiento más grande es la regeneración. Porque en lo podrido de nosotros Él buscó un mecanismo de limpiarlo, de repararlo, de regenerarlo. Y para asegurarse de que no volviera a dañarse, puso algo nuevo en nosotros, que fue Él mismo habitando en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Entonces tú eres no lo que tú creas que eres. Tú eres lo que Dios ha dicho que tú eres. Bendito sea el Señor. Eras espíritu. Te puso carne, pero puso su espíritu en ti. Porque Él es espíritu. Y Él quiere que tú tengas un encuentro continuo con el incomparable. Gloria a Dios. Lo que tú tienes por dentro es grande. Dile a tu hermano: lo que tú tienes por dentro es muy grande. Lo que tú tienes por dentro es poderoso. Y quiero aquí resaltar la preposición con. ¿Cuántos saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego? ¿Verdad? En su mayoría. Todos, ¿verdad? Ya conocemos entonces, ¿verdad? Gran parte en griego. Y cuando la palabra de Dios dice que somos un espíritu con Él, en el griego hay 3 definiciones de lo que es la preposición con. con. 3 definiciones. La preposición con. 3 definiciones de lo que es la preposición con. 3 definiciones de lo que es la preposición con. 3 definiciones de lo que es la preposición con. 3 definiciones de lo que es la preposición con. 3 definiciones de lo que es la preposición con. 3 definiciones de lo que es la preposición con. 3 definiciones de lo que es la preposición con. 3 definiciones de lo que es la preposición con. 3 definiciones de lo que es la preposición con. 3 definiciones de lo que es la preposición con. 3 definiciones de lo que es la preposición con. 3 definiciones de lo que es la preposición con. 3 definiciones de lo que es la preposición con. 3 definiciones de lo que es la preposición con. 3 definiciones de lo que es la preposición con. 3 definiciones de lo que es la preposición con. 3 definiciones de lo que es la preposición con. 3 definiciones de lo que es la preposición con. 3 definiciones de lo que es la preposición con. 3 definiciones de lo que es la preposición con. 3 definiciones de lo que es la preposición con. 3 definiciones de lo que es
La primera es mera. Y mera es esta. Esto es mera. Estamos cerca. Estamos unos con otros. Manuel y yo estamos unos con otros. Aquí, ¿verdad que sí? Estamos aquí. Esto es mera. Pero el segundo significado es para. Y para es, se parece a mera, pero más cerca. Están así. Están pegados, pero no están fundidos. Y la tercera definición, que es la del original, es sunei. ¿Qué significa esto? Ahora no son dos. Ahora es uno solo, que tiene dos elementos, pero usted no lo puede separar. Porque de los dos hizo uno solo. Entonces, cuando el Señor te dice que eres un espíritu con Él, es que eres un espíritu con Él. No es que son dos cosas que están juntas. Y la palabra de Dios es tan poderosa que el Señor todo lo que escribe, mandó a escribir, revela lo que Él quiere que nosotros conozcamos. Y el mejor ejemplo que yo encontré para explicar esto está en Efesios capítulo 5, verso 28 al 31. Es un pasaje que muchos conocemos. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, dale para atrás. Lo primero que quiero que vean y entiendan es que cada vez que se habla de la iglesia, de la esposa, se está hablando de la iglesia, ¿verdad? Y cada vez que se habla del esposo, se está hablando de Cristo. Habla de la relación de Cristo y la iglesia, pero quiero llevarlo a un término todavía más sencillo. Habla de la relación de Cristo y Manuel. Habla de la relación de Cristo y Mary. Hay una relación aquí, hay un matrimonio aquí. Es un matrimonio, pero no un matrimonio cualquiera. Entonces, esta institución, que por cierto ha querido ser dañada y torcida por el hombre que no la inventó, porque el diseñador de esto fue Dios. Entonces, Dios estableció una unión en una diversidad. ¿Por qué en una diversidad? Porque son dos cosas diferentes. El espíritu de Dios y el espíritu humano se funden en un espíritu. Es como esto, aquí hay una diversidad, agua y jugo de uvas. Dios estableció esta unión. Vamos a seguir leyendo. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Que yo sepa, Cristo se ama mucho él mismo. ¿Verdad que sí? Y uno se aborrece. Por ende, la manera como Él te ama es como Él se ama a Él mismo. La manera como Él te cuida es como Él se cuida a Él mismo. Porque hay una profundidad en esta relación. Pero el punto más importante que quiero resaltar viene más adelante. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Sí. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Pero ¿y cómo es que la pastora, dónde está la pastora? La pastora está allá, yo estoy aquí. Pero la palabra dice que somos una sola carne. ¿Y qué es esto de que somos una sola carne?
¿Cómo que somos una sola carne? Porque este morenito y aquello blanquito. Somos una sola carne. Pero esto es. Próximo. Grande es este misterio, mas yo digo esto de Cristo y de la iglesia. Lo voy a repetir para que usted entienda, entiéndalo en el espíritu. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. De que serán una sola carne, pero aquí va a ser que van a ser un solo espíritu de Cristo y la iglesia. ¿Cuál es el misterio? El misterio en que en esta unión hay una sinergia tan poderosa. Mira, Bernardo, tú eres 20 veces, has hecho 20 veces en tu vida lo que puedes hacer por Nancy. No 2 veces. Si Nancy tú fueras 90% menos de lo que tú eres. Enrique, sin Oneida, tú fueras 90% de lo que tú eres. Porque con Oneida tú has logrado 20 veces lo que tú hubieras logrado solo. Lo que yo he logrado con la pastora es 50 veces más de lo que hubiera podido lograr. Te hablo de sinergia. De una sinergia poderosa. Y lo que es sinergia produce. Por eso es que la unión de dos carnes, esta unión que Dios dijo, no fue entre hombre y hombre, ni mujer, sino entre un hombre y una mujer, porque esto produce. Esta unidad profunda trae una producción tremenda. Crear un individuo donde Dios va a depositar su espíritu otra vez. Entiéndelo de esta manera. Un buey, usted sabe de esto, solo, puede quizás arrastrar 1 o 2 toneladas. Pero 2 bueyes juntos no llevan 4. Pues lleva 20 toneladas. ¿Entiende esto? Entonces, la unión de que yo soy un espíritu con Dios y Dios da esta remembranza del Cristo de la iglesia, del esposo y la esposa, pero aclara y dice, mas yo digo esto de Cristo y la iglesia. Y entienda esto en la profundidad que tienen que entenderlo en el espíritu. Mas yo digo esto de Cristo, mas yo digo esto de Santo y Cristo, mas yo digo esto de Nelson y Cristo. Es una unidad sinérgica tremenda que produce algo poderoso. Cuando yo puedo caminar en un espíritu con Dios. Voy a terminar, ya me levantaron el tiempo, voy a terminar. Quiero terminar con esto. Lo que Cristo vino a hacer, que va ligado al evento más poderoso, es el evento más poderoso, fue restaurar lo que Adán perdió, destruyó. Yo digo, eso es Pastor Luis, que Adán caminó en una doble dimensión. Porque lo único que separa al hombre de Dios es el pecado. Y no te hablo del Adán caído, porque si coges el Nuevo Testamento, Pablo enfoca el primer Adán como el hombre caído. Te hablo del Adán en el paraíso. Te hablo del Adán no caído. Te hablo del Adán hecho original por Dios. Caminaba con Dios. Dios visitaba a Adán. ¿Y usted cree que Adán no veía a Dios? ¿Usted cree que era como una sombra que Adán hablaba? Piensa un poquito. Había una conexión directa. Lo que nosotros perdimos, amados, lo más doloroso es la separación de Dios. Pero ahora en Cristo, lo que Adán perdió, nosotros en Cristo ahora Él nos ha hecho un espíritu con Él. Por eso la palabra dice que el segundo Adán, tipo de Cristo, se convirtió en el espíritu vivificante. Es decir, que ahora lo que yo estaba muerto, ahora tengo vida. Ahora yo puedo, por el Espíritu de Dios y por lo que Cristo hizo, rompió el velo. Y si rompió el velo, tengo acceso directo ¿a qué?
directo acceso al trono para entrar al trono del incomparable y ver lo invisible que el hombre no puede ver, para traer lo invisible a lo visible de esta tierra. Tú eres un espíritu con Él. Y la única manera de que día a día tú tengas un encuentro cara a cara con Dios es que tú entiendas esto y sepas que Él habita en ti como uno solo, y podrás tener con Él el cara a cara, no solamente en los retiros, sino día a día, para que cuando vengas al retiro vengas impregnado con el rostro resplandeciente de una manera poderosa, que esto es irresistible en este lugar. Así que yo creo que nosotros salgamos de aquí con esta verdad de que eres un espíritu con el Señor. Vamos a estar sobre nuestros pies, amados.